Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestra vida en este día. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor y por tu gracia y por tu bondad. Y gracias te damos, Señor, porque hoy podemos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu voz, tan fundamental. Tu palabra que es roca para nosotros, tu palabra que es vida para nosotros, tu palabra que es dirección para nosotros. Hoy, Señor, venimos a ti rogándote que tomes, Señor, nuestra vida y que en este momento nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente esté aquí. No solamente nuestro cuerpo, nuestra mente esté aquí, enfocados, oyéndote, escuchándote, Señor. Porque tú tienes una palabra, tú tienes una dirección para nosotros. Tú tienes hoy una exhortación, tú tienes hoy un llamado para nosotros. Tú tienes hoy una afirmación para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi papá, más bien, cambio de dirección. Estoy así con esto porque esto tiene un contexto. Con este micrófono tiene un contexto. Y es que hice una ilustración que también la voy a hacer ahora. Por lo tanto, es más práctico así, por la ilustración. Ese es el contexto. ¿Cuál es el texto? El texto es que dos jovencitos se acercaron a mí y el uno traía esta diadema, se llama, ¿no? Y el otro traía pues el aparatico y entre los dos me colocaron el aparatico. ¿Listo? Y empecé yo a probar y a probar, a probar. Y yo decía, no me escucho, no me escucho. Entonces, uno de los chicos que tenía la tablet empezó a mover. Dijo, vamos a ver, en fin. De pronto me llamó y me dijo, pastor, párese aquí. Y me paré aquí. Y me dice, ahora hable. Y empecé a hablar. Pero luego vino el papá del chico, y tomó la tablet y empezó a decirle cuál era la situación. Entonces me dijo, tienes que mover, me dijo a mí, tienes que mover el micrófono porque el micrófono estaba así. Tienes que mover el micrófono para poderlo escuchar. Y el hijo estaba atento, mirando lo que hacía el papá. Y por eso estoy así, estoy bien ahora. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Porque esto tiene un contexto y tiene un texto. Ese fue el texto. ¿Ya? Detrás de esto, ¿qué hay? Detrás de esto hay muchas cosas. Hay maestros y hay estudiantes. Hay padres que enseñan y hay hijos que aprenden. Y todos nosotros necesitamos entender, y ese es mi propósito, y yo sé que también es el propósito del texto de hoy. Usted y yo necesitamos modelos vivos. No modelos muertos. Bueno, los modelos muertos nunca los conocimos. Yo no conocí a Simón Bolívar, por ejemplo, que dicen que libertó a Colombia, en fin, y a algunos países. No lo conocí. Pero sí conocí, por ejemplo, a mi padre. Viví con él muchos años, y a mi suegro, que fueron grandes modelos para mí. Necesitamos entender que usted y yo vivimos rodeados de modelos. De muchos modelos, de buenos y de malos modelos. Y que a la vez usted y yo somos llamados a ser modelos. Y si estamos en Cristo, estamos llamados a ser buenos modelos, buenos ejemplos. Porque otros nos están observando y nosotros estamos enseñando y otros están aprendiendo, como lo que acabo de decir de estos jóvenes y de este padre que le enseñó o que le corrigió a su hijo. Y que va muy bien, que es maravilloso que esos modelos, los modelos deben estar presentes. Amén. Porque si no, el error no se va a corregir. Amén. Entonces, quiero compartir con ustedes a la luz del texto de hoy lo que he llamado claves de salvación. Y hay dos claves de salvación que yo veo en el texto de hoy. La primera es
el ejemplo y la segunda es la actitud. Primera clave, el ejemplo. Mire a su lado si alguien está tomando nota. Ese es un ejemplo. Si usted no está tomando nota, mírese a usted mismo y diga, bueno, la próxima vez voy a traer en qué, porque este es tiempo de aprendizaje. El modelo y la actitud. Esos son las dos claves. Yo le invito a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta es una carta pastoral o una carta personal. El apóstol Pablo escribió muchas cartas y entre ellas escribió algunas que las dirigió a personas. 2 dirigió a Timoteo, primera y segunda. Una dirigió a Tito y otra dirigió a Filemón. El resto fueron cartas del apóstol Pablo que eran cartas universales para iglesias. Dice así la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 11 al 16. Vamos a leer los 2 primeros versículos para ver la primera clave, que es el ejemplo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Sé qué? Ejemplo. ¿De quiénes? De los creyentes. ¿Cómo? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo diría que aquí está encerrada la vida en estas 6 cosas. En la palabra, porque todos nosotros, gracias a Dios, hablamos. Y aún los que son mudos también hablan con señales. En conducta, porque usted y yo nos comportamos todo el tiempo. De hecho, usted y yo nos estamos comportando en este momento. En amor, porque todos nosotros amamos, estamos llamados a amar. En espíritu, porque todo lo que hacemos tiene esa esencia, ese espíritu. En fe y en pureza. Número 1, entonces, la primera clave, el ejemplo. El apóstol Pablo había dejado a Timoteo en la iglesia de Éfeso, como lo dicen los primeros versículos del primer capítulo de esta carta. Y lo había dejado con un propósito, con el propósito de frenar, con el propósito de mandar, ordenar a algunas personas que se habían levantado como falsos maestros dentro de la iglesia de Éfeso y estaban enseñando doctrinas falsas, equivocadas. Maestros falsos que estaban enseñando falsas enseñanzas, falsa doctrina. Y el apóstol Pablo deja a Timoteo con el propósito de corregir lo que está deficiente. Era la misión de Timoteo, que era un joven de aproximadamente 35 años. Era joven. Y hay un fundamento principal en esta carta, y es que Timoteo debe entender que lo que debe hacer, lo debe hacer por cuanto él debe conducirse, saber conducirse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo, nosotros somos los que sostenemos y defendemos la verdad. Amados hermanos, tremendo tesoro y tremenda responsabilidad que tenemos. Frente a toda esta serie de amenazas y de presencia de falsos maestros con sus falsas doctrinas, el apóstol Pablo escribe entonces esta carta y también la segunda, que es mucho más personal. Y le da algunas claves y algunas cosas que Timoteo debía hacer como pastor encargado de la iglesia de Éfeso. Una de ellas, por ejemplo, es entender que todos nosotros debemos orar, y lo dice en el capítulo 2. El creyente debe orar, y debemos orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
por Pedro Sánchez, por el rey Felipe VI. Debemos orar por la presidenta de la Comunidad de Madrid que se llama, ya sabemos cómo se llama. Yo debo orar por la alcaldesa de Galapagar. Debemos orar por ellos, aunque no estemos de acuerdo. Debemos orar. ¿Sabe que usted y yo, cuando usted y yo oramos, amados hermanos, el mal retrocede? Seguro que retrocede. Cuando usted y yo dejamos de orar, retrocedemos nosotros y el mal avanza. Este era una de las, por decirlo de alguna forma, uno de los bloques contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Otra de las cosas era que Timoteo tenía que establecer en la iglesia de Éfeso obispos y diáconos, una autoridad espiritual. La iglesia necesita autoridades espirituales como nuestros pastores. Pero no cualquiera que se levante a decir, es que ser pastor es muy fácil. Y qué bueno que pasan los pastores. Los pastores, mejor dicho, ganan pasta y casi no trabajan. Es decir, algunos piensan que nosotros no trabajamos. Entonces, le dice el apóstol Pablo, no puedes colocar a cualquiera de obispo, ni a cualquiera de diácono. Hay unos requisitos. Otro bloque, otro muro, otra fortaleza contra los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y aquí el apóstol Pablo le da dos claves, porque podríamos seguir hablando de más, pero aquí hay dos claves. Tú tienes que ser un ejemplo de los creyentes. Un ejemplo de los creyentes. ¿Y por qué un ejemplo de los creyentes? En primer lugar, y la primera razón, por causa de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Timoteo tenía que levantarse como un modelo y un ejemplo diferente a esos falsos maestros, para que la iglesia pudiera entender y diferenciar entre el buen modelo y el mal modelo, entre el buen ejemplo y el mal ejemplo, por cuanto los falsos maestros estaban dando mal ejemplo. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Y yo sé que usted lo ha vivido también, y es que los malos modelos abundan. Y los malos modelos son muy seductores, son muy atractivos. Esta mañana decía yo, y lo repito esta vez, yo soy colombiano, y me tocó vivir la época, no sé cómo estará ahora mi país, pero me tocó vivir la época donde los chicos querían ser sicarios, los chicos querían ser narcotraficantes, las chicas querían ser reinas de belleza, las chicas querían ser novias de los narcotraficantes, porque los narcotraficantes vestían bien, usaban las mejores colonias, las colonias más finas, tenían las mujeres más guapas, tenían las motos último modelo y los coches último modelo, usaban los mejores relojes y decían los chicos, yo quiero ser como fulano de tal. Malos ejemplos que conducen no a la salvación, sino que conducían a la perdición y conducían a la destrucción de muchos jóvenes. Hoy en día usted lo sabe porque usted lo ve. Hay muchos chicos que también quieren ser, por ejemplo, influencers, ¿no? Porque es muy fácil, yo subo contenido y espero que me sigan y mientras más deditos haya así, pues mucho mejor y entonces yo, no sé, voy en el metro y empiezo a hablar y todos quieren, porque así, la idea es que se gana, se vive fácil, se vive bien, se gana bueno y me vuelvo famoso. Modelos, estamos rodeados de modelos, amados hermanos, y usted y yo somos también un modelo y también somos un ejemplo. El lugar donde usted está es un lugar, es el campo donde usted debe ser un ejemplo, un modelo. El lugar de trabajo suyo es su lugar de misión, es su púlpito. Por decirlo de alguna manera, es la iglesia que Dios le ha encomendado. Y allí sus jefes le están mirando. Allí sus jefes le están escuchando. Por eso usted y yo
tenemos que ser llamados también, y somos llamados con Timoteo a ser modelos, a ser ejemplo. Que ninguno tenga en poco, en este caso, a Timoteo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Sobre todo que tú mismo no tengas en poco tu juventud. Porque los demás nos van a menospreciar y nos van a afectar cuando usted y yo nos menospreciemos a nosotros mismos. Pero la gente puede menospreciarnos, pero si usted y yo sabemos quiénes somos y cuál es nuestra misión en esta vida, usted y yo entendemos que somos un tesoro de bendición para la gente, que somos un recurso de salvación para la gente, que somos ejemplo y ejemplo de vida. Número 2, además de esa primera razón, en razón del mal que avanza, que quiere avanzar, usted y yo debemos ser ejemplo porque el mundo necesita ver qué es el Evangelio. ¿Cómo vive un evangélico? ¿Cómo vive un discípulo de Jesús? ¿Cómo vive un testigo de Cristo? El mundo necesita verlo, porque el mundo lo escucha, pero a veces el mundo no lo ve. Porque esos seguidores de Cristo son seguidores anónimos, seguidores perdidos, seguidores inconscientes. El mundo necesita ver, y los creyentes nuevos, y aún los creyentes viejos también necesitan ver qué es un seguidor de Cristo. Cómo se vive la fe en la vida cotidiana. Y yo quiero dar un ejemplo, por eso tengo estas corbatas. No sé si todavía está por ahí Luis o ya se fue. Se fue. Entonces, como Luis se fue, vamos a pedirle aquí el favor a Junior, que Junior venga. A ver, Junior, esta correa le queda bonita. Si quiere pasa por aquí para que nos vea más la gente. Entonces Junior va a aprender de mí. El apóstol Pablo, cuando yo lo leí, yo decía, Pablo es muy pretencioso. Decía yo. Porque Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Esto es una cadena de imitadores, amados hermanos. Vale la pena imitar a Cristo. Pablo dice, yo soy imitador de Cristo. Yo miro a quién? Yo miro a Cristo. Y entiendo que otros me están mirando a mí. De la manera como yo hablo, soy un ejemplo de palabra. De la manera como yo vivo, como me comporto, soy un ejemplo con mi comportamiento. De la manera como yo amo, soy un ejemplo de amor. De la manera como yo hago las cosas, con ese espíritu, la gente me va a estar mirando. Entonces Junior, a modo de ilustración, le voy a enseñar a hacer un nudo de corbata. Yo no sé si él lo sabe hacer. Si lo sabe hacer, él se va a olvidar de cómo lo hace él. Él va a hacerlo como lo hago yo. ¿Qué tiene que hacer Junior entonces? ¿Qué debe hacer? ¿Ah? Imitar. Y para poderme imitar, ¿qué debe hacer? Mirarme. Aquí está. Junior, el tuyo. Se quedó Junior. ¿Qué pasó, Junior? Fui muy rápido. Yo creo que eso es lo que nos pasa. Somos creyentes a la carrera. Y no nos detenemos a entender que los demás necesitan aprender cómo se vive el Evangelio. Y por lo tanto debemos tener paciencia. Eso de vivir el Evangelio a las patadas, a la carrera, no. Hay que tener. Junior, tu nudo debe quedar de tal manera que cuando tú hagas así, salga así, ¿vale? Número 1, ya sabes, Junior, esto tiene una parte ancha y una parte estrecha. Le estoy enseñando con mis palabras y con mi comportamiento, y también en mí hay un espíritu porque yo quiero que Junior aprenda. Número 2, la parte ancha, Junior, la cruzas por encima de la parte
delgada. Tomas con tu mano izquierda, con tus dedos, tomas estos y esta parte ancha la pasas por aquí. Pasas, la dejas caer, la ajustas para que esto se vaya quedando bien bonito, ¿de acuerdo? Para que vaya tomando forma. Luego, con tu mano derecha, cruzas por debajo y la dejas caer por encima. Exactamente. Y luego, ya, es que este ya sabe, hermano. Haga cuenta que usted no sabe. Luego la pasas por aquí. ¿Y qué vas a hacer? La vas a ajustar. Y de esa manera estás viendo que ¿está quedando qué? Un triángulo. ¿Lo tienes? Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Junior, le damos la vuelta hacia la mano izquierda, la dejamos caer, ¿sí? La pasamos por encima, la gruesa, y ahora la metemos debajo de esto. La ajustamos. ¿Y qué ha pasado? Junior, miremos allí. ¿Qué tal el nudo de Junior? Gracias, Junior. Ahora vuelves. Quédate ahí con la corbata. Esa es la vida en Cristo, amados hermanos. Usted y yo tenemos que enseñarle a la gente a hacer un nudo. Para que luzcan bien, no para que se ahorquen. Porque a veces nosotros enseñamos un evangelio tan difícil y un evangelio tan desdibujado que la gente no ve a Cristo. Y la gente en medio de sus problemas, sus luchas, sus dificultades, sus tristezas, sus agonías, su deseo de dejar de vivir, toman nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para matarse. Porque dicen, busqué una esperanza y esperaba que este hombre o que esta mujer que se dicen ser cristianos me mostrara esa esperanza, pero veo que no la hay. Definitivamente no vale la pena vivir. Hasta luego. Por eso tenemos que ir despacio. Amados hermanos, entendiendo que estamos rodeados de personas muy necesitadas y que usted y yo vivimos en el camino, en el que es el camino y la verdad y la vida. Pero la gente necesita saber cómo se vive el evangelio. ¿Cómo habla un seguidor de Cristo? ¿Cómo trabaja un seguidor de Cristo? Esta mañana el pastor usaba una ilustración que es muy llamativa en este contexto, y es un contratista evangélico. ¿Cómo paga? ¿Cómo trabaja? ¿Qué material usa? ¿El mejor material? ¿O el peor material, el más barato para ganar más pasta? Y es un contratista evangélico. ¿Usted qué hace las uñas? En fin, hay muchas cosas. El más barato, lleve 3 y pague 1, 3 por 1 euro. Y luego usted pinta y tal. Doña Carmen, ¿cuánto es? 50 euritos nada más. Ojo. La gente nos está mirando, amados hermanos. Usted y yo tenemos que hablar como un seguidor de Cristo. Usted y yo tenemos que comportarnos como un seguidor de Cristo. Usted y yo tenemos que amar como un seguidor de Cristo. La gente quiere saber qué es un esposo evangélico, qué es una esposa evangélica, porque sabe una cosa, nuestro ejemplo valida. La gente piensa que así es como se debe vivir, como el evangélico vive. Yo no sabía que los evangélicos decían mentiras. No te preocupes, de vez en cuando una mentirita blanca piadosa. Tranquilo, no te preocupes. Yo no sabía que los evangélicos estafaban. ¿Pero quién dijo que no estafa? Sí, pues yo veo que tú estás comprando tremendo material tan malo. Y yo me di cuenta que le estás cobrando una cantidad excesiva y estás compraste lo peor, porque yo fui contigo. ¿Los evangélicos pueden hacer eso? Lo que nosotros hacemos, amados hermanos, es muy importante porque la gente va a pensar que así es como se vive.
Por lo tanto, debemos tener cuidado, porque somos ejemplo de salvación, no de perdición. Primera clave, el ejemplo. Segunda clave, la actitud. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13, donde le da 6 órdenes, además de la primera que le dio. Primera orden, entre tanto que voy, primera orden, ¿cuál es? Ocúpate en 3 cosas. En la lectura de la Biblia, la lectura pública de la palabra de Dios. Nuestra ocupación debe ser la lectura de la palabra de Dios, amados, ¿no? ¿Cómo ser un buen ejemplo? Aquí está, en la palabra. En la exhortación y en la enseñanza. Segunda orden, no descuides el don que hay en ti. Ese que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Le reitera la primera orden. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Cuarta orden, permanece en ellas. Hay un resultado. Para que tu aprovechamiento, es decir, tu progreso, tu crecimiento, tu provecho en el Evangelio sea manifiesto a todos. Es que somos cartas leídas, hermanos. Es que la gente necesita ver a Jesús en nosotros. Quinto mandamiento, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto, el último, el sexto, persiste en esto, persiste en ello, pues haciendo esto, mire usted, tremendo resultado. ¿De qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El resultado se llama salvación. El resultado se llama salvación. Por eso Timoteo necesitaba entender que su actitud frente a estos mandatos tenía que ser una actitud de perseverancia, de constancia. Amados hermanos, el Evangelio no son 2 minutos. El Evangelio no es una semana. El Evangelio es una vida. Es una vida. Porque al fin y al cabo usted y yo vivimos, ¿o no? Y vivimos de alguna manera, de alguna forma. Quienes viven la mentira, la viven. Quienes viven el pecado y el error, lo viven. ¿Cuánto tiempo lo viven? Hasta que conocen la verdad. Pero lo viven con intensidad. Y mientras más mentiroso, mejor se siente. Porque me siento que engaño a más gente. Pues usted y yo debemos entender que tenemos 6 órdenes aquí. Las órdenes para Timoteo también son nuestras órdenes. Ocúpate significa no dejes de pensar en ello. Eso significa el término ocúpate, ocuparse. No dejes de pensar en que tú y yo somos un ejemplo de salvación. No dejemos de pensarlo. No dejemos de pensarlo. No debemos dejar de pensar que no podemos descuidar el don que hay en nosotros. En ti hay dones. Por lo menos hay uno. Debes descubrirlo si no lo has descubierto. Dios ha depositado dones en tu vida. Si tú tienes la capacidad como dama de hacer tremendas uñas, pero tremendas uñas, que eres capaz de escribir en una uña el Salmo 119, eso no es posible. Pero si eres capaz de escribir, no sé, escribir y hacer, además de escribir, hacer unas flores. Oh, mujer, Dios te ha dado tremendos dones. No los descuides, porque tus dones son dones para salvación, para vida, para libertad. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, tú debes entender que tú tienes que asumir una actitud de consagración frente a esta tarea de salvación. Ocúpate, no pierdas el tiempo. A veces perdemos el tiempo, amados hermanos. Y perdemos el tiempo de manera muy fácil. Se nos va la vida, se nos va la vida.
¿Se nos va la vida o no se nos va la vida? Rápido se nos va la vida, amados hermanos. Uno escucha una canción, una salsa, por ejemplo, de, no sé de quién será, de Willy Colón, ¿no? Y dice, qué bonita esta canción, Willy Colón, ¿cómo? ¿No? Y dice, uy, pero entonces llego y le doy así, y viene otra, gitana, gitana, uy, gitana, gitana, vamos a escuchar gitana, gitana. Y se nos pasa el tiempo. Ocúpate, ocúpate. Nos está diciendo el Señor a nosotros, ocúpate, ocúpate. No vivas desocupado, porque la salvación de la gente está en riesgo. La gente necesita ver a Jesús. La gente necesita escuchar y ver modelos diferentes, que tienen una actitud diferente. La gente necesita ver que nosotros trabajamos y trabajamos bien. ¿Y por qué trabajamos bien? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué trabajamos bien? Tendríamos que revisar nuestras motivaciones. Y un creyente debe trabajar bien, ¿sabe por qué? Porque el creyente entiende que sirve a Cristo. Sirve a Cristo, que es un enviado de Jesús, es un enviado del Evangelio, es un modelo de Evangelio, es un modelo de fe y lo entiende. Lo entiende. Y aunque tenga dificultades o cuando tenga dificultades en el trabajo, se va a ocupar, no va a perder de su mente, no va a dejar de pensar, yo soy un enviado de salvación para esta familia, para esta empresa, yo soy un enviado de salvación para esta sociedad. Y vivirlo así, amados hermanos, ocúpate, no descuides el don que hay en ti. Aquello que Dios ha depositado en ti y en mí, lo ha depositado para su gloria y para la salvación de la gente. Amén. Termino entonces con este otro ejemplo. Porque recuerde, esto es un asunto de vida, de vida. Esto no es un momento, esto no es un tiempito, esto es un estilo de vida. Un estilo de vida. Persiste, permanece. Que cuando venga Cristo nos encuentre haciendo así. Sea que el Señor nos llame a su presencia, porque nos morimos de esta tierra, nos vamos de esta tierra porque el Señor nos llamó, o sea porque el Señor venga en medio de estas guerras y rumores de guerras y todo lo que estamos viviendo. Entonces nuevamente Junior, y tengo otras 2 corbatas más. ¿Hay algún joven aquí entre nosotros? Este joven, venga para acá. Aquel joven. Pero ya que usted está ahí también, venga usted también. Venga usted, para que no pierda el impulso, mi hermano querido. Venga para acá. Ok. Toma esta. A ti te queda mejor esta. Y esta para ti. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a hacer lo mismo, ¿eh? Pero ¿qué pasa? ¿A quién imito yo? ¿A quién veo yo? Tú también debes ver a Cristo. Tú también debes ver a Cristo. Pero es que la gente necesita ver a Cristo ¿en dónde? En nosotros. ¿Sí o no? ¿Cómo es eso de ser evangélico? ¿Cómo es eso de ser seguidor de Jesús? ¿Qué es eso de ser evangelista? Yo no sé. Ustedes están como medio locos. Piensa la gente, ¿verdad? Entonces uno le dice a la gente, yo no estoy medio loco. Míreme. Y concluya, ¿estoy loco? ¿O la que está loca es usted? Míreme bien. Y si no venme a Cristo, algo está fallando en mí. Mejor dicho, yo estoy fallando. Entonces esto tiene que ser, esta es la vida real, amados hermanos. Junior frente a mí. ¿Tu nombre? Carlos, tú vas a mirarlo a él desde ahí. No me vas a mirar a mí. Él va a ser un ejemplo para ti. Y David, vas a mirar a Carlos. ¿De acuerdo? No me mires a mí. Que ni se te ocurra. Mira a Carlos. Así que tú no vas a hacer nada mientras no veas a Carlos. Y tú no vas a hacer nada mientras no veas a Junior. ¿Vale? Dijimos que esto es. ¿Cierto? Con calma.
Este Junior va muy rápido. Va más rápido que yo. Va más rápido que yo. Espérate, yo me fui al revés porque tú estabas frente. Exactamente, por eso te digo. Por eso te digo. ¿Vale? Va más rápido que yo. Junior, espérame. Junior, espérame. Ya te has enredado. Desenrédate. Como yo debo tener paciencia, ¿qué debo hacer? Voy a volver a empezar. ¿Cuántas veces tienes que volver a empezar? Las veces que sea. Paso a paso. Primer paso. Segundo. Tercero. Suelta esta mano, suéltala, suéltala, suéltala. Cuarto. Al otro ladito, ¿eh? Al otro ladito, por eso debes mirarme, ¿eh? Y aquí tienes que tener un triángulo. Si tienes un cuadrado, si tienes un círculo, peor. La mano desocupada toma esta, la pasa por encima de la mano ocupada, la suelta, la metes por aquí y la metemos por aquí. Sacamos y ya está nuestro. Me quedó otra cosa. Esta vez. Miremos al público, a nuestros hermanos, miremoslos. Él me miró a mí, ¿qué tal está? No fue lo mismo que ahorita, Carlos miró a Junior. No llegaba. Y David miró a Carlos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entender que vamos despacio. No lo vamos a volver a hacer, hermano, porque ¿cómo se comprueba? Suelta, suelta. Suelta y suelta. Muchas gracias. Déjalo así, tranquilo. Gracias, Carlos. La lección, amados hermanos, es que, número uno, tenemos que ir despacio en la vida. Pero tenemos que ir despacio ocupándonos, no descuidando, persistiendo, permaneciendo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado? ¿Se dan cuenta? No fue el resultado esperado. ¿Hay fallas? Sí. Pero ¿sabe una cosa? Que hay gente que no espera una segunda oportunidad. Hay gente que te ve una sola vez y concluye. Dice, estos evangélicos son una ruina. Hay gente que te va a ver más veces. El proverbio dice que una pequeña mosca, es pequeña, echa a perder el perfume del fabricante de perfumes. Así como una pequeña locura echa a perder la fama del sabio. Pues lo mismo pasa con nosotros, amados hermanos. Un mal ejemplo afea el nombre de Cristo. Cierra el camino de la gente a la vida eterna. Un mal ejemplo, una mala palabra. Una palabra en un momento de ira, escuchada por una persona que nos está viendo y nos está oyendo, puede arruinar la vida de esa persona.
Así que tengamos cuidado, amados hermanos, porque usted y yo reflejamos a Jesús. Usted y yo mostramos el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué Evangelio estoy mostrando? ¿Estoy mostrando a Cristo? Que el Señor nos ayude y nos guíe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a vivir estas claves que son fundamentales. La clave del ejemplo y la clave de la actitud. De entender que se trata de la salvación de la gente. Y que esto necesita entendimiento de parte nuestra, necesita trabajo, esfuerzo, paciencia, calma y visión. Necesitamos visión. Tener la visión de que la gente tiene gran necesidad y que la gente necesita acercarse a Jesús, a Cristo. Tú eres, Señor, nuestro Salvador. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.